Son las 7 horas con 30 minutos. Damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega Delgado. Él es el actual rector de la Universidad Internacional de Ecuador. A presentarlo sobra, pero de cualquier manera mencionamos algunas de las facetas de su vida. Gustavo Vega es un distinguido personaje nacido en esta ciudad en Cuenca, es médico, psiquiatra, escritor, ensayista, poeta, músico, literario, filósofo, antropólogo, político, académico, investigador, historiador, defensor de los derechos humanos, entre otras cosas. Mas si por algo la población ecuatoriana, la población cuencana lo identifica y lo aprecia, es por su calidad de educador. Fue rector de la Universidad de Cuenca, como habíamos señalado, es el actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador y hoy lanza el libro La Universidad, Sustancia y Circunstancia en el seno de su universidad, la Universidad de Cuenca. Al tiempo de darle la bienvenida, Gustavo, quisiéramos que nos comente sobre este nuevo esfuerzo literario y documental que pondrá a consideración de la comunidad cuencana el día de hoy. Gracias, Gustavo. Saludos, Rosana, y particularmente a sus escuchas dividentes de Antena 1. En efecto, la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Vilma Bojorque, su equipo de trabajo, aceptó de una manera solidaria y generosa que en el seno del alma mater cuencana se presentara este nuevo libro de mi autoría. Hoy, como lo ha dicho usted, será a las 11 de la mañana en el aula magna de la Facultad de Medicina, que es evidentemente mi alma mater, mis raíces. Hay razón para que haya preferido la honrosa decisión de aceptarlo en Cuenca antes que presentarlo en Guayaquil, en Loja y en la matriz en Quito. También lo presentaré en su momento en la Universidad Estatal de Arizona. Es un esfuerzo, usted lo ha dicho bien, un esfuerzo siempre incompleto. Es una tarea muy, yo diría, embrollante y a veces frustrante, la tarea de ser educador. Mire usted este país que está en verdadera bancarrota. No es muy fácil que los graduados de las universidades, más aún, ni siquiera los posgraduados, encuentren trabajo. El empleo se ha vuelto errático, itinerante, hay un subempleo universitario. Tenemos que la empresa, los gobiernos locales, el nacional, la necesidad de un enlace internacional, junto con la academia, buscar estrategias para que nuestros graduados sirvan a su país, sirvan al mundo, en definitiva. La universidad es universal por esencia, en un momento crítico que vive el Ecuador. Es un esfuerzo, es un libro que tiene 725 páginas, trabajadas de 3 de la madrugada a 7 de la madrugada, antes de que comience el tráfago, el trajín rutinario que puede tener un rector de una universidad que tiene 80 posgrados, 28 carreras de pregrado, que tiene sedes de extensiones en Loja, Guayaquil, un centro científico en Galápagos y la matriz de Quito, 9,000 alumnos ahora. Por tanto, son obras que la lucidez de la madrugada permite escribir, leer, sistematizar lo que se dice, se hace, se pronuncia, se escucha, el debate con los estudiantes, las entrevistas universitarias, las entrevistas con los medios. También hay algunos trabajos de investigación científica más profundo. Es decir, es una sistematización de la labor cotidiana que puede tener un rector universitario, Gustavo. Agradado de estar Doctor Vega, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues quizás el objetivo de este nuevo trabajo, de estas más de 700 páginas, es el que haya nuevas reflexiones a partir de este camino recorrido que le pueda llevar, en este caso, a la academia, a la investigación, a la Universidad Ecuatoriana, por nuevos caminos. ¿Usted considera que es urgente que la universidad se repiense, que la universidad
Universidad Ecuatoriana empiece también con nuevas y distintas reflexiones ya en este siglo XXI de lo que debería ser la investigación, de lo que debería ser la vinculación, de lo que debería ser la educación superior, sobre todo en Ecuador, en América Latina? En efecto, la Universidad Europea, que se fundó en el año 1080 en Bolonia, la primera, luego Sorbona, está por cumplir 1000 años. Salamanca, la universidad matriz de España, nuestra madre patria, cumplió 900 años. Pero antes, la primera universidad del mundo en la ciudad de Fez, de Marruecos, está cumpliendo casi 1150 años. La UNESCO lo reconoce por ser la primera universidad del mundo, en tiempos en donde el islamismo era luminoso y mucho más progresista en ciencias, artes, cultura, que un cristianismo decadente de la Edad Media. Por tanto, si la universidad es tan vieja, el riesgo es que sea añosa y no precisamente solo longeva. Y si no innova la universidad, si no cambia, si no busca nuevos retos, es una universidad que puede perecer. El Imperio Romano duró 500 años, voy a decir que el Imperio Egipcio cerca de 3000 años. Por cierto, hay caducidad en las ideas, caducidad en las naciones. Y la universidad no es que está nacida para vivir siempre, a no ser que tenga la perspicacia de innovar. No solamente es el factor conocimiento, el factor ciencia y tecnología, es el humanismo que nunca debe abandonar. Estamos en tiempos de inteligencia artificial, Rosana, y por supuesto tengo un trabajo sobre el tema dentro de mi libro, pero lo ato como calcomanía el concepto de inteligencia artificial al de la ética. Por tanto, la universidad tiene que renovarse permanentemente y no abdicar de su rol de conciencia crítica de la sociedad. Le pongo un ejemplo. La Universidad de Nueva York, en Washington Square, en el lugar en donde nació la subcultura hippie de los Estados Unidos, que era contestataria, a contrapelo del establishment, se acaba de levantar hace unas semanas en huelga y se tomó la universidad, profesores y estudiantes lo hicieron, para presionar al presidente Biden a que a su vez motive, sugestione, imprima condiciones al Estado de Israel, presidido por Netanyahu, un halcón de la política, no es ninguna paloma de la paz. Y creo que es evidente que se ha olvidado el presidente, primer ministro de Israel, que también su raza, su cultura, su lengua fue perseguida en tiempos del nazismo, para presionarle a Biden para que obligue a su socio inveterado Israel a que frene el genocidio en la franja de Gaza, 37.000 muertes ya. Por tanto, la universidad está llamada en cada país, en cada lugar, a ser contestataria. Jacques Derrida tiene un trabajo maravilloso, el filósofo francés, que lo titula Universidad sin condición, para que no se venda al postor, para que sea también insurrecta y rebelde. Por tanto, son varios los roles que tiene que tomar en cuenta la universidad para que superviva. Evidentemente, todos queremos que superviva y largo, pero siempre y cuando la tradición se una a la innovación. Usted, doctor Vega, ha reflexionado y ha escrito mucho sobre la academia, sobre la universidad. Recordamos su reciente libro, Capítulos que se le olvidaron a Carlos Cueva Tamariz. Con todo este bagaje de conocimiento, de experiencia, de historia de la Universidad Ecuatoriana, es importante también hacer reflexiones, juicios de valor sobre el estado de situación actual de la Universidad Ecuatoriana. ¿Cómo la ve? Hay esfuerzos, yo diría, excepcionales, esfuerzos en contra de la rutina, en contra de un presupuesto magro que vive el país. Por cierto que en tiempos de penuria es mucho más difícil que la academia sea proactiva.
Sin embargo, ha habido esfuerzos notorios, tanto en las universidades públicas como en las privadas, cofinanciadas por el Estado y las privadas. Hay un sinnúmero de indicadores que así lo mencionan. Por citar el ejemplo que más conozco, la Universidad Internacional del Ecuador, en los últimos años ha producido 45 libros, en los 2 últimos años 100 papers de impacto universal en revistas indexadas de alta llegada, esfuerzos en el proceso de investigación que sin embargo van de la mano también con ofrecer carreras nuevas y no trilladas, no repetitivas. Hay un porcentaje muy alto de nominaciones de carreras diferentes porque el conocimiento se diversifica cada vez más. Hay, sin embargo, rémoras muy complicadas en el caso de la Universidad Ecuatoriana, porque este país no acaba de despegar con verdadera carta de madurez y cada momento tenemos que sortear efectos de reformas a la Ley de Educación Superior y dada la premura de prioridades en otros campos, se obstaculiza que tengamos un marco legal más ágil, más abierto. La universidad tiene que ser global sin ser globalizada y creemos que en ese plano también son culpas internas, endógenas, no solamente externas, para que la universidad se convierta en un acompañante de los grandes cambios, no precisamente en protagonista. Esa es una, yo diría, vanidad excesivamente pedante de la universidad. Tiene que ser un acompañante. Siempre he comparado la idea de que puede ser la metáfora de una linterna de minero que permita ver mejor en el socavón. Y en uno de mis libros, y lo repito acá en el nuevo que hoy se presenta, la universidad debe enseñar no solamente matemáticas, medicina, derecho, arquitectura, distintas ramas del conocimiento, de las artes, las ciencias, sino enseñar la más difícil de las carreras, la vida. Tenemos, por tanto, mucho que adeudar todavía a la ciudadanía. Usted ha hecho alusión a lo que sucede en las universidades norteamericanas que han recordado en algo esos finales de los años 60, cuando las universidades tuvieron un papel protagónico que influyeron incluso en el curso del mundo. Estamos viviendo una nueva época en este sentido, doctor Vega, y temas que van a catalizar a partir de ahora el futuro del mundo. Hay, por otra parte, situaciones que se están dando tanto aquí en Latinoamérica como en Europa que van a ser gravitantes. En Argentina estamos viendo desde lejos el proceso que sigue Javier Milei, que acaba de cumplir 6 meses, y en lo que es la universidad es evidente que va siguiendo, de acuerdo con su prédica, una política universitaria que lo lleva a la inanición. Hay enorme pobreza en la Universidad Argentina, y en este fin de semana hay otro hecho muy trascendente que va a marcar el destino de Europa, con un triunfo contundente de la derecha en los países de la Unión Europea. Ciertamente, un paso adelante y a veces dos atrás. Novak tiene un libro que habla precisamente de esos procesos de regresión en la historia. En el caso nuestro, como Universidad Internacional del Ecuador, nos aliamos con la Universidad Estatal de Arizona porque nos ha dado una impronta de oxigenación. Durante 10 años seguidos rankea número 1 en innovación en los Estados Unidos. Y por estar en la ciudad de Phoenix, Tempe, de cara al desierto de Sonora, mira también al sur, mira a México, comparte con México el desierto de Sonora y tiene vocación latinoamericanista. Creemos que esa visión de innovación es clave en las universidades. En el caso particular de la Argentina, hay un pasado luminoso en cuanto a personajes y aportes a la cultura. El creador de la visión de la
de la modernidad de las hormonas de la hipófisis, Bernardo Busaid mereció un premio Nobel de Medicina. René Favaloro es el creador de los bypass cardíacos, una personalidad enorme en el campo, además del humanitarismo Favaloro. Podríamos hablar de otros personajes como aquellos que crearon por primera vez la forma de captar la lectura de las huellas dactilares para un proceso de búsqueda más científica de la medicina legal, de la criminalística, del delito. Un argentino con ancestro en Europa del Imperio Austrohúngaro. La migración argentina fue muy notoria desde fuera y eso le oxigenó muchísimo. Y claro, en cada uno de los lugares del mundo existen personajes y a su vez ideas que a través de las universidades han dado giros notorios. Para seguir con Argentina, cuyo ejemplo usted me plantea, no solamente en el campo de las ciencias, en la música, Guastavino y, por ejemplo, el caso de Piazzolla, innovaron el tango gracias a la impronta que Nadia Boulanger puso a sus discípulos argentinos. Y la música en Argentina permitió que exista la declaratoria de patrimonio de la UNESCO, patrimonio inmaterial muy temprano, antes que otras formas de expresión musical, inclusive antes que el propio flamenco de Sevilla y Andalucía. El tango fue declarado Patrimonio Universal de la Humanidad y en buena parte se debe a los cultores de las ciencias y de las artes. Sin duda que, sin embargo, hay regresiones. También científicos han fabricado el mal. No olvidemos que el psiquiatra presidente de Serbia en el proceso de la guerra de los Balcanes, Radovan Karadzic, fue quien practicó genocidio mientras ejercía la presidencia. El doctor Mengele, entre los nazis, un ejemplo de la antinomia de la salud. Y algo muy reciente y nuestro, el presidente Boric de Chile acaba de declarar la decisión de expropiar la colonia Dignidad en el sur de Santiago, que sirvió de asiento para el dogmatismo pro-nazi en nuestro vecino país latinoamericano de Chile. Excesos han habido precisamente usando la ciencia, la tecnología, la cultura, que a veces se vuelve mercenaria y obviamente dócil a los sistemas. El director de cine de los nazis, pues todavía no sale del todo librado bien de la crítica de la historia, porque la música también se entregó desde Ricardo Wagner para acá en favor de los nazis. Hay una acusación muy dura a Gustavo Dujamiel, que fue recientemente incorporado como doctor honoris causa por la Universidad de Harvard, el director de música venezolano, por haber guardado silencio frente al chavismo y el madurismo represivo de Venezuela. Siempre puede haber un mal uso, no solamente un buen uso del conocimiento en todos los campos. Ahora, doctor Vega, otro de los temas que ha sido motivo permanente de discusión, de debate, de reflexión aquí en el país ha sido el de la autonomía universitaria. Recordamos desde la última ley de educación superior o desde la existencia de la ley de educación superior de la LOES, la creación de la CENESID por un lado, que también ha sido motivo de discusión de si debe desaparecer, no debe desaparecer, ha sido un elemento ahí de la política ecuatoriana también. Recordamos que uno de los candidatos y presidente de la República en su momento ofreció desaparecer la CENESID. Por otro lado está el CES, está el CASES. ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted de esta estructura que existe en el país para el funcionamiento de las universidades en el país? Es un Frankenstein, un monstruo de tres cabezas.
Es suficiente que haya un organismo de regulación, planificación y coordinación del sistema, y así lo manda la Constitución vigente. Y nosotros interpretamos que es el Consejo de Educación Superior. Y hay un organismo que asegure la calidad de las universidades y de los institutos superiores, que ahora, mudando las siglas, en este país cambiamos las siglas como árbitros de un partido de fútbol mal habido. Pues primero era CONEA, después era SEACES, ahora es CACES. Está bien que haya un organismo que acredite y otro que regule, pero hay una triangulación que debe superarse mediante una Secretaría de Estado que no hace sino complicar el esquema del manejo organizacional desde arriba a las universidades y escuelas politécnicas. La autonomía es indispensable, se la respete académica y financieramente, es un patrimonio de la historia de la universidad. Y en otras épocas, más que ahora, ha habido verdaderamente una invasión a la autonomía. Sin embargo, hay excesos de autonomía. No es patente de la Constitución de Montecristi hablar de autonomía responsable. Particularmente ese es un aporte de la UNESCO. Me tuvo el sistema de educación superior el honor de brindarme la oportunidad de estar con conferencias en las 2 conferencias mundiales sobre educación superior que hasta el momento han ocurrido en la historia. Ambas en París. Allí reposa la UNESCO, la primera y la segunda conferencia mundial. Y allí se acuñó el término de autonomía responsable. No es que es una patente de la Constitución de Montecristi, es un aporte de la UNESCO. Por tanto, en la Constitución de Montecristi, esa es una patente de corso y además copiada, plagiada, de herramientas internacionales. Porque ciertamente no hay cómo confundir autonomía con autarquía. Miren ustedes, Gustavo, Rosana, que una universidad hace poco tiempo decidió nombrar un campus universitario con el nombre del presidente actual interino del Ecuador. No puede haber un adulto más vergonzante y cínico. El caso de nombrar a las universidades con nombres tradicionalmente valiosos se empieza a perder, porque se empieza a buscar el palanqueo a través de ejercicios de decisión universitaria. Ventajosamente, la mayor parte no ha caído en esa treta, con el nombre de personajes de turno. Varias universidades dan doctorados honoris causa a los presidentes de turno. Eso es un adulto barato y absolutamente vergonzante. Ese es un ejemplo de autarquía. Pero en cambio la autonomía es respetable porque la libertad de cátedra, la opción de que financieramente una universidad se autogobierne y decida su vida en forma madura, la vida académica no puede ser tutoriada desde arriba a través de un sistema de manipulación y claro, mediante diferentes formas de extorsión y de chantaje. Estamos en otra época, pero siempre hay ritornelos a una especie de búsqueda de clientelismo del poder de turno, usando a las herramientas de las instituciones del Estado para apuntalar un proceso vanidoso que solamente apetece procesos transitorios del poder político. Bien, el tiempo se nos va agotando, doctor Vega. Quisiera dejarle de mi parte con una pregunta final. ¿Qué responsabilidad tiene la Universidad Ecuatoriana en la crisis social, económica, de seguridad que vive Ecuador, que tiene un eje transversal muy claro en esa atomización de valores y principios que ha sufrido nuestro país? Y mirando hacia adelante, ¿cuáles son los debates especializados que deberían fomentarse por parte de la Universidad Ecuatoriana, su participación práctica en la construcción de soluciones? La universidad no tiene ningún papel de coprotagonismo, de multicausalidad, sino en forma muy remota al tremendo clima de inseguridad que vive el país. El académico catalán que enseña en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, Manuel Castells,
que es una personalidad del mundo científico actual, patentó un término que está pasando en el Ecuador. Él llama permacrisis a aquellas realidades sociales en donde hay cataclismos ecológicos, medioambientales, económicos, culturales, educativos, en donde en el caso ecuatoriano, junto con problemas medioambientales, sin duda, un problema estructural le pone en condiciones de llamarle al Ecuador, como Manuel Castells llama, permacrisis. Creo yo que esto es un factor internacional que está fuera de control del Estado, ni siquiera de las universidades, mediante el proceso de la mercancía de la droga que ha llegado a alterar las conciencias morales de la sociedad y a perder y extraviar el respeto a la vida y el respeto no solamente a la estabilidad de un país, sino a la supervivencia. Sin embargo, si hay corresponsabilidad en el sentido de que la universidad no responda con programas, con medidas académicas para ayudar a solucionar el problema del narcoestado en que se vive y la delincuencia rampante en la cual nos encontramos. Por eso hemos creado algunas universidades, posgrados en criminalística, posgrados en medicina legal y en herramientas que permitan superar el caos que vive el país. Tenemos, entre otras cosas, por ejemplo, una serie de maestrías en transporte y movilidad humana, en donde la seguridad es clave para el desarrollo y futuro de las ciudades. La universidad tiene que estar atenta, con las antenas puestas, porque tiene que ayudar a pensar un país. Pensar al país significa que la universidad no viva una torre de marfil y proponga investigaciones científicas, programas de pre y posgrado que alimenten la necesidad de colaborar, de cooperar en una especie de alianza estratégica para que la crisis grave que vive el país pueda no sentirse en la universidad como una aliada no invitada. Ahora, doctor Vega, siempre hablamos de la importancia y la necesidad de que la academia se pronuncie, de que la academia esté presente. Ahora usted nos comenta sobre el tema de la inseguridad, que quizás es el que más preocupa en este momento debido a los índices y a ese miedo profundo que genera en la población, pero hay una gran cantidad de otros problemas, todos los temas de la justicia, pero vemos un silencio absoluto de las facultades de jurisprudencia respecto de estos temas, de los concursos, cómo se amaña, qué ha pasado mismo con la justicia y toda la corrupción, toda la crisis en el tema de salud, pero vemos también un silencio absoluto de las facultades de medicina, de ciencias médicas y así por el orden, ¿no? Los problemas en el empleo y una gran cantidad de otras crisis que vive este país, pero ahí vemos un silencio en este caso de la academia respecto de estos temas. Hay algunas ejemplarizaciones que hemos estado algunas universidades trabajando en la materia. Estamos, por ejemplo, proponiendo distintas maestrías para formar a los jueces, porque la todología ya no es posible. Tiene que haber jueces especializados en la lucha contra la corrupción, jueces que se especialicen en el manejo del narcotráfico y otros temas que son álgidos. Estamos en algunas universidades ofreciendo maestrías distintas para formar mejor a los jueces. Sin embargo, es cierto que no solo pasa por el conocimiento, pasa por la ética. Los jueces tienen miedo, o son coimados o tienen miedo. Si son dos perversiones que ocurren para que la justicia esté en el estado lamentable. Hace apenas unos días, la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual soy parte, le visitamos física, presencialmente, al presidente del Consejo Directivo del IES en Quito, en el edificio Zarzuela, para exigirle dos reacciones. Primero, que defiende el patrimonio del Ecuador y de Quito, evitando que realmente se construya en el Hotel Quito, que fue vendido a un precio corrupto a una empresa china.
Ventajosamente hay una respuesta favorable, hay medidas cautelares, la defensa del patrimonio avanza. Y a renglón seguido le exigimos que ventile una comisión urgente de investigación porque el atraco a los hospitales del IES continúa. Y la ejemplarización no solamente es en Quito o Guayaquil, sino también en Cuenca, en donde existen denuncias graves, en donde hay traficantes de los insumos médicos en los hospitales del IES. Por tanto, entre otras, las facultades de Derecho para el tema de la formación de jueces, el tema de las facultades de Medicina para denunciar. Hay una familia de un expresidente que inclusive en un acto poco transparente envió a algún matón de barrio a callarle la voz a quien podía comprometerle como un agente traficante de los insumos médicos de los hospitales de Guayaquil, un expresidente de la República, una vergüenza, y su familia, en donde realmente se han convertido en mafiosos de la salud. Entonces, es así, tenemos que estar atentos a que la denuncia con propuestas de investigación científica en los distintos campos, en este caso, derecho para los jueces y medicina para los atracos hospitalarios, tenga que verse en la vindicta pública a través de la denuncia y las soluciones. Bien. Muchísimas gracias, doctor Vega, por haber estado con nosotros y éxito en el lanzamiento de esta nueva obra literaria. Gracias, Gustavo. Rosana, muchas gracias. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, ex rector de la Universidad de Cuenca, actual rector de la Universidad Internacional de Ecuador, quien lanzará el día de hoy